enfermedades autoinmunes. Bien, acá más que suficiente que mencionen lupus eritematoso sistémico, vasculitis, el síndrome de Gauth-Pasteur, solo eso es suficiente. Bien, si quieren más detalles igual pueden mencionar lo que es la granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica. Esas son las causas secundarias de síndrome nefrítico. Vamos a hablar respecto a la fisiopatología, que es la parte más importante. Bien, esta es la parte más importante de todo lo que voy a mencionar. Hemos indicado que cuando mi paciente tiene una faringoamigdalitis maltratada o no tratada, ingresa al organismo y se libera lo que va a ser la streptolicina O y la proteína M, que va a tener un tropismo por el glomérulo. ¿Qué produce en el glomérulo? Produce lo que es la inflamación. Esta inflamación en el glomérulo disminuye el filtrado glomerular. Esta disminución del filtrado glomerular va a producir lo que es la proteinuria, la oligoanuria, la azoemia y la hematuria. Entonces, ¿qué produce la disminución del filtrado glomerular? Proteinuria, oligoanuria, una azoemia y una hematuria. Cuando hablamos de oligoanuria es por la disminución del filtrado glomerular que se está presentando esta oligoanuria. Y la azoemia también es por la disminución del filtrado glomerular, donde aumenta la urea y la creatinina. Como hay una inflamación, se produce una hematuria, se va a producir lo que va a ser una proteinuria. Esta oligoanuria va a producir lo que es una retención de agua y sodio, produce una retención de agua y sodio. Y cuando nosotros hemos mencionado este sistema renina-angiotensina-aldosterona, hemos indicado que cuando hay una disminución del volumen, hay una disminución de la presión arterial, lo va a detectar de inmediato el riñón, ¿verdad? Las células yuxtaglomerulares de inmediato lo van a detectar. Y esto me va a producir lo que va a ser la liberación de la renina, el riñoncito libera la renina, el hígado, el angiotensinógeno. ¿Y qué hacía? Esta renina convierte el angiotensinógeno que ha producido el hígado en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 en los pulmoncitos se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 actúa a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo la vasoconstricción a nivel de la glándula suprarrenal, liberando aldosterona que produce retención de agua y sodio, en la hipófisis posterior liberando la hormona antidiurética. Y todo este sistema, si nosotros no llegamos a controlar, termina en una hipertensión arterial, va a causar una insuficiencia cardíaca congestiva y una encefalopatía hipertensiva. Bien, a eso me refería cuando les indiqué que tenemos que saber el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque es la base de la medicina interna. Es como si yo quiero saber dividir, debo saber sumar. Bien, entonces a eso hacemos énfasis cuando debemos conocer el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro punto importante, doctores, este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir lo que va a ser edema, ¿bien? Va a causar lo que va a ser edema. Eso es lo que tenemos que conocer de síndrome nefrítico. Lo vamos a repasar una vez más, súper rápido. Hemos indicado que hay una inflamación. Esta inflamación disminuye el filtrado glomerular. Esto me va a causar proteinuria, oligoanuria, azoemia, la hematuria. Hemos indicado que cuando hay una oligoanuria tenemos retención de agua y sodio. Y también hemos mencionado que si hay una disminución del volumen, lo va a detectar las células yuxtaglomerulares del riñón. Y una vez que detectan las células yuxtaglomerulares del riñón, se libera la renina, el hígado produce el angiotensinógeno, la renina
actúa convirtiendo este angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina en los pulmones, y la angiotensina 2 actúa a nivel de los vasos produciendo vasoconstricción, a nivel de la hipófisis posterior liberando la hormona antidiurética, y actúa a nivel de lo que va a ser la glándula suprarrenal produciendo la liberación de aldosterona. Esto que me va a causar la retención de agua y sodio. Todo esto que me desencadena, edema, desencadena lo que es la hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial puede causar una insuficiencia cardíaca congestiva con el edema y nos puede llevar a una encefalopatía hipertensiva. En eso consiste la fisiopatología. ¿Qué estudios complementarios voy a pedir a mi paciente y qué clínica presenta? La clínica se relaciona mucho con una infección del tracto urinario. Presenta dolor en hipogastrio que irradia región dorso-lumbar, tipo cólico. Esa va a ser la clínica, pero ¿cómo yo diferencio entre lo que es un síndrome nefrítico y una infección urinaria del tracto urinario? En este caso, la gran diferencia es que en una ITU no hay edema. En cambio, cuando hablamos del síndrome nefrítico, tenemos edema de una cruz. Vamos a tener un edema a nivel de la región periorbitaria, a nivel de la cara. Esa es la gran diferencia en la clínica. Tenemos un edema a nivel periorbitario, a nivel de la cara, algo que no se ve en una infección del tracto urinario. Nosotros pedimos no solo un hemograma, porque en el hemograma, como hay un aumento del volumen, hay un aumento de la volemia, este aumento de la volemia, porque se está produciendo por una alteración de la presión oncótica o una alteración de la presión coloidosmótica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, si este cuadrito es nuestro vaso sanguíneo, supongamos, si este cuadrito es nuestro vaso sanguíneo, se mantiene el líquido, se mantiene el plasma por las proteínas. Bien, las proteínas son quienes mantienen el líquido en el espacio intravascular. Es como mantener el agua en un vaso. Eso gracias a quien lo realizamos, gracias a las proteínas. Cuando se produce un síndrome nefrítico, lamentablemente estamos hablando de que hay una disminución de las proteínas. Cuando hay una disminución de las proteínas, en este caso el agua, ¿no? El plasma hace lo que le da la gana. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de una extravasación del plasma del espacio intravascular al intersticio. Es como yo esté tomando un vaso de agua y de repente se me echó. O es como una tubería que está perforada. Entonces, si una tubería está perforada, ¿qué vamos a tener? La extravasación del agua al intersticio. Es lo mismo que sucede cuando nosotros hablamos de una alteración de la presión oncótica o de la presión coloidosmótica. Porque en este momento yo no tengo edemas. No tengo edemas porque tengo una cantidad adecuada de proteínas y estas proteínas mantienen el plasma dentro del espacio intravascular, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede cuando tenemos un síndrome nefrítico? Hay una alteración de la presión oncótica, de la presión coloidosmótica. Entonces vamos a tener una extravasación del plasma al intersticio. ¿Y esto qué me va a formar? Me va a formar lo que son los edemas. Por eso siempre les comparo con una tubería rota. En una tubería rota todo el agua se va al intersticio, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Si hay edema, se va a producir lo que va a ser una anemia dilucional que va a presentar nuestros pacientes. En el examen general de orina, ¿qué voy a observar? Vamos a observar una hematuria glomerular, cilindros hemáticos, proteínas de 1 a 2 cruces observamos.
Hemos dicho que se encuentra la azoemia. Entonces, si hay azoemia, tenemos aumento de la urea y creatinina. Esto es por la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Se presenta una elevación del ácido. ¿Qué es el ácido? El ácido es antiestreptolicina O. Hemos dicho que el estreptococo beta hemolítico del grupo A que libera lo que va a ser la estreptolicina O. Bien, entonces por eso es que le pido lo que es el ácido en laboratorios, que va a ser la antiestreptolicina O. Bien, esto como está el ácido está elevado, está mayor a 200 miligramos decilitro. También vamos a pedir lo que va a ser los complementos. Pedimos el complemento C3, voy a pedir el complemento C4, donde podemos observar que hay una disminución del complemento. Si hay una disminución del complemento C3 o C4, estamos ante un síndrome nefrítico. Vamos a pedir lo que va a ser la ecografía renal y de vías urinarias. En caso que mi paciente tenga enfermedad autoinmune, supongamos ANA positivo, tiene ANA positivo, yo estaría hablando de un lupus. En ese caso directamente se hace una biopsia renal. Está indicado en pacientes que tienen enfermedad autoinmune, en pacientes que tienen anuria o liguria, que se debe realizar la biopsia para poder verificar cuánto es el compromiso a nivel renal. Eso es lo que tenemos que conocer respecto a los estudios complementarios. Ahora, en este mismo dibujo vamos a hablar del tratamiento y después lo repasamos con las diapositivas. Hemos dicho que tiene mi paciente estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ¿qué le voy a dar? Un antibiótico. El antibiótico ideal, el más usado es la penicilina benzatínica. ¿De cuánto? De 1.200.000 unidades internacionales intramuscular. Administramos la penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, dosis única. No se le va a colocar por 3 días la penicilina, solo se le coloca por un día, porque el tiempo de vida es aproximadamente de 28 días. Entonces no tengo la necesidad de colocarle 3 dosis. Eso es lo que tenemos que conocer. Bien, continuamos. Mi paciente tiene edemas. Si mi paciente tiene edemas, ¿qué le voy a administrar? Le voy a administrar un diurético. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar una furosemida. Una furosemida. ¿Dónde actúa la furosemida? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúa a nivel del asa de Henle ascendente. Inhibe la reabsorción de líquidos, inhibe la reabsorción de sodio y de agua, se produce una mayor diuresis. Entonces, ¿qué le doy si está con edemas mi paciente? Furosemida. Hemos indicado que en ampolla, porque va a ser un paciente que está internado, se administra de 20 miligramos cada 8 horas. En comprimido tenemos de 40 y 80 miligramos, pero está hospitalizado mi paciente, entonces se le debe administrar en ampollita. ¿De cuánto? Vamos a administrar de 20 miligramos cada 8 horas. En este paciente también vamos a utilizar un bloqueador a nivel del riñoncito. Necesitamos bloquear esta liberación de la renina a nivel del riñoncito. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el propranolol. Bien, entonces necesito bloquear esta liberación de renina del riñoncito, que es la cabeza, ¿no? Cuando inicia todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para eso utilizamos el propranolol. El propranolol también actúa inhibiendo la renina, es un bloqueador de la renina. Bien, cada uno de los fármacos en medicina interna tienen diferentes mecanismos de acción. El propranolol de 40 miligramos cada 24 horas, propranolol de 40 miligramos cada 24 horas. Bien, solo tenemos vía oral, no hay vía EB, doctores. Vamos a utilizar también el famoso losartán. Bien, el losartán actúa bloqueando los antagonistas de receptores AT1, receptores AT2. Entonces, utilizo el losartán porque va a bloquear estos receptores AT1, AT2. Vamos a administrar de 50 miligramos día.
Bien, entonces estamos utilizando 4 fármacos, la penicilina, el propranolol, el losartán y la furosemida. Y aquí lo vamos a repasar, doctores. Bien. Aquí vamos a repasar lo que va a ser los medicamentos. Bien, estos pacientitos se internan. Como mi paciente está todo edematizado, todo hinchado, ¿qué se va a hacer? Se va a realizar lo que va a ser la restricción hídrica. Cuando hablamos de la restricción hídrica, se le va a administrar 800 ml para 24 horas, porque mi pobre paciente está todo edematizado. Además, realizamos la restricción de sodio, que debe consumir máximo 6 gramos y una dieta hipoproteica. Bien, ahora me dirán, pero ¿por qué le está dando dieta hipoproteica? ¿Por qué no le da hiperproteica? No nos olvidemos, doctores, que este riñoncito tiene una inflamación, tiene un daño. Si yo le doy una dieta hiperproteica, una dieta rica en carnes, va a producir mayor trabajo a este riñón y el riñón necesita recuperarse. Entonces, como necesita recuperarse, yo no le voy a dar una mayor sobrecarga administrando proteínas. Por eso es que administramos hasta que se recupere el riñón una dieta hipoproteica. Bien, de 0,6 a 0,8 gramos kilo peso. Lo normal es de 1 gramo kilo peso de proteínas. En los medicamentos hemos indicado que le voy a dar furosemida, está internado vía EB, furosemida de 20 miligramos. Vamos a administrar un beta bloqueador no cardioselectivo, el propranolol, que vamos a administrar una dosis de 40 miligramos día. El losartán de 50 miligramos día y la penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales. Ese va a ser el manejo del tratamiento, doctores. Bien, ahora me dirán, ¿y si la causa es por enfermedad autoinmune, si va a ser por un lupus, por una vasculitis? En ese caso cambia el manejo, doctores. ¿Por qué va a cambiar el manejo? Si tiene enfermedad autoinmune, lo primero que se tiene que tratar es ese lupus. ¿Y cómo se trata las enfermedades autoinmunes? Con corticoides, doctores, con corticoides? Entonces se tendrá que administrar metilprednisolona de 100 miligramos día. Una vez que se controla lo que va a ser este desencadenante de la enfermedad autoinmune, ahí recién paso a administrar lo que son estos medicamentos, doctores. Bien, entonces tenemos que saber, por eso es importante la causa, ¿no? Si es enfermedad autoinmune, como su nombre indica, que es por una hiperreactividad de los linfocitos B que están dañando los glomérulos, entonces necesito inmunosuprimirlo. Se da corticoides. Posteriormente, todo este esquema que estamos manejando, doctores. Bien, a excepción de lo que va a ser la penicilina benzatínica. No se va a dar la penicilina benzatínica porque aquí la causa no es un estreptococo, es su enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué se le da? Metilprednisolona, que es un corticoide de 100 miligramos día. Vamos a administrar lo que va a ser furosemida, el propranolol y el losartán. En ese caso, si la causa es autoinmune, no damos la penicilina benzatínica. ¿Bien? Aquí vamos a hablar de una triada del síndrome nefrítico. Se van a acordar de las 2 H's. Hay una hematuria, hipertensión arterial y edema. Vamos a tener hematuria, vamos a tener lo que va a ser la hipertensión arterial y el edema. Esta triada, por favor, se van a acordar porque es pregunta de examen de grado. Bien, no nos olvidemos. Vamos a hablar del síndrome nefrótico. Es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular que se traduce en proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas. Bien, entonces, ¿qué es? Es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular que se traduce en una proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas y la pérdida de la electronegatividad ¿Bien? Vamos a hablar de las causas primarias del síndrome nefrótico y causas secundarias. En las causas primarias tenemos lo que va a ser el síndrome nefrótico a cambios mínimos,
tenemos la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, la proliferación mesangial, glomerulopatía membrano-proliferativa. Entonces, de acá al menos tenemos que saber tres. ¿Qué nos vamos a aprender? Síndrome nefrótico a cambios mínimos, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa, más que suficiente. Y en las causas secundarias tenemos lo que va a ser las enfermedades sistémicas autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, la púrpura de Sean Lennon, la vasculitis, tenemos la insuficiencia cardíaca, trombosis de venas renales, trombosis de vena cava inferior, tenemos la sífilis, lepra, leishmania, tuberculosis, hepatitis B. De aquí con que mencionen enfermedades autoinmunes más que suficiente, doctores. Bien, tenemos desde fármacos que podemos mencionar, tenemos lo que va a ser el mercurio, la rifampicina, el captopril, el litio, la warfarina, los antiinflamatorios no esteroideos, la penicilina, o sea, tenemos una amplia gama. Con que digan enfermedades autoinmunes o quieran mencionar fármacos más que suficiente. Por ejemplo, en nuestro medio, bastante usado la rifampicina en tuberculosis, entonces mencionan todo lo que hemos indicado de enfermedades autoinmunes, más rifampicina, la warfarina, los antiinflamatorios no esteroideos, que es bastante usado en nuestro medio. Bien, ahora nosotros nos vamos a ir al dibujito anterior para poder entender, doctores. Bien, si de la misma forma quieren repasar, está en el TikTok el video súper detallado. Empezamos. Aquí, doctores, esto se van a imaginar que es nuestras proteínas, ¿bien? Entonces, se imaginan que esto que estoy apuntando son las proteínas, ¿bien? Se imaginan que son las proteínas. Las proteínas van a tener una carga, doctores. ¿Qué carga van a presentar? Presentan una carga positiva, ¿bien? Entonces, estas proteínas que se van a imaginar tienen una carguita positiva, positiva. Y el glomérulo va a presentar lo que va a ser una carga negativa. Bien, el glomérulo va a presentar una carga negativa. ¿Qué es lo que sucede, doctor? En este caso, cuando el glomérulo presenta, lo normal es que presente, doctores, una carga negativa, pero nosotros hablamos en la fisiopatología que hay una pérdida de la electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Esta carga que era negativa se convierte en una carga positiva, doctores. Bien, entonces esta carguita que era negativa se convierte en positiva. Antes de mencionar esto, vamos a hablar primero de lo normal para que no se me vayan a equivocar. ¿Qué es lo que sucede en lo normal, no? Por ejemplo, ¿cómo está actualmente en este momento nuestros riñoncitos? En este momento, doctores, nuestros riñoncitos van a presentar una carga negativa. Bien, en este momento voy a hablar primero de la fisiología, después hablamos de la fisiopato para que no haya confusiones. Entonces, en este momento, ¿por qué no estamos orinando proteínas? ¿Por qué no tenemos una orina espumosa? Porque el glomérulo está presentando una carga negativa. Y esta proteína está presentando también, doctores, lo que va a ser una carga negativa. Bien, entonces, la proteína tiene una carga negativa y el glomérulo presenta una carga negativa. ¿Y qué sucede cuando son polos iguales? Cuando son polos iguales se repele y esto incluso es aplicado a las parejas, ¿no? No te va a gustar a alguien que sea igual que tú. Bueno, esto hablo en la mayoría de los casos para que se acuerden, ¿bien? Entonces, como son polos iguales, se repelen y por eso es que en este momento no se está presentando lo que es una proteinuria, doctores. Por eso es que no se está orinando proteínas en este momento. A eso hacemos énfasis, ¿bien? Eso es la fisiología. Entonces, no se olviden. ¿Por qué yo no estoy orinando proteínas? Porque en este momento mi proteína presenta una carguita negativa. El glomérulo tiene carga negativa. Polos iguales se repelen, incluso aplicado a parejas para que se acuerden, ¿bien? Ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Qué sucede en la fisiopatología? La proteína sigue siendo negativa,
pero el glomérulo presenta una pérdida de la electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que esta carga que era negativa se convierte en positiva. Esta carga que era negativa se convierte en positiva. Entonces, hemos hablado que cuando son polos diferentes se atraen, ¿bien? Cuando son polos diferentes se atraen, ¿bien? Porque la proteína que es positiva. ¿Y qué ha pasado con el glomérulo? Tenía una carga negativa, pero perdió esa carga negativa y se convirtió en positiva. Entonces, cuando son polos diferentes, se atraen. De esa manera, en la fisiopatología se produce lo que es la proteinuria. Bien, se produce lo que va a ser la proteinuria. Esa parte es lo que quería que tengan claro. Ahora vamos a irnos a los diferentes detalles de la fisiopatología. Como se ha producido lo que es una permeabilidad, tenemos una lesión glomerular, produce el aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad a nivel de los podocitos produce la proteinuria, y esta proteinuria causa lo que es la hipoproteinemia, ¿bien? Causa la hipoproteinemia. Recuerdan, doctores, que nosotros hemos mencionado que vamos a tener lo que es cuando se presenta una proteinuria, una pérdida de las proteínas. Hemos mencionado que hay una alteración de la presión oncótica y una alteración de la presión, como lo quieran llamar, oncótica o coloidosmótica. Y aquí vamos a hacer un detalle. Se imaginan, por favor, ahorita justo no estoy con la tablet, se imaginan, por favor, que esto va a ser el espacio intravascular. Este cuadradito, se imaginan que es el espacio intravascular. Para que nosotros, voy a hablar de lo normal, para que nosotros no tengamos una pérdida de proteínas, para que no se produzca una proteinuria, en este caso nosotros tenemos la presión oncótica. Esta presión oncótica, estoy hablando primero de la fisiología normal, de lo normal que sucede en nuestro cuerpo. Para que no se produzca esta extravasación de líquidos, nosotros en nuestros vasitos tenemos lo que va a ser la presión oncótica, que es parte de las proteínas, y la presión hidrostática. Bien, entonces esta presión hidrostática y esta presión oncótica están iguales. Bien, están iguales para que se mantenga el plasma dentro del vaso sanguíneo a nivel del espacio intravascular. Cuando hay una disminución de las proteínas, como en este caso, cuando tenemos una hipoproteinemia, se presenta una alteración de la presión oncótica. ¿Qué quiere decir? Como hay una disminución, va a predominar la presión hidrostática. Bien, entonces vamos a tener una alteración en la presión oncótica donde predomina la presión hidrostática y se va a producir lo que es la extravasación del plasma al espacio intersticial. Hemos indicado, recapitulando, en la fisiología, lo normal para que yo en este momento no esté con edemas es que mi presión hidrostática es igual a la presión oncótica. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo una proteinuria, tengo un daño renal, va a predominar la presión hidrostática y esto causa la extravasación, la salida del plasma al intersticio. Bien, entonces cuando hay una hipoproteinemia vamos a tener lo que va a ser la alteración de la presión oncótica. ¿Qué quiere decir? Esta presión oncótica está disminuida. Ahora, si nosotros hablamos de que todo el plasma, todo el líquido se ha ido hacia afuera, supongamos, tenemos una tubería, se ha roto la tubería, todo el agua se va hacia afuera, ¿cómo está en la tubería el líquido? ¿Cómo estará este plasma en el espacio intravascular? Está disminuido, doctores. A eso hacemos énfasis cuando hablamos volumen plasmático efectivo disminuido. Claro, si todo el plasma, todo el líquido se ha ido al intersticio, entonces dentro de mis vasitos sanguíneos el volumen plasmático está disminuido. ¿Bien? Una vez que hemos mencionado estos detallitos, vamos a hablar de la hipoproteinemia y sus detalles. Cuando hay una carencia, cuando hay una disminución de las proteínas, tenemos lo que va a ser la hipoalbuminemia. Y aquí voy a hacer un paréntesis, doctores.
Nuestro hígado todos los días, voy a hablar de la fisiología, nuestro hígado todos los días sintetiza proteínas, todos los días sintetiza una de las proteínas más grandes que va a ser la albúmina. También el hígado, entre sus funciones también produce los factores de coagulación. Entonces, ¿qué sintetiza? Sintetiza proteínas, sintetiza los factores de coagulación. Bien, esa es la función del hígado. Pero, ¿qué sucede, doctores, cuando estamos hablando de una hipoproteinemia, de una hipoalbuminemia? Hay una carencia generalizada en el cuerpo de proteínas y el hígado no sintetiza, no puede sintetizar porque hay carencia de proteínas. ¿De dónde saca proteínas? ¿Y qué hace el hígado? El hígado es tan solidario que como mecanismo de compensación, ya que no puede sintetizar proteínas, empieza a sintetizar lo que va a ser las proteínas, pero acá hablamos de lo que son las grasas, ¿bien? Entonces aquí empieza a sintetizar lo que van a ser las grasas, las lipoproteínas, que es lo correcto, no el término, serían las lipoproteínas. Y aquí en las lipoproteínas va a sintetizar lo que va a ser la BLDL, la BLDL, la LDL. Entonces empieza a sintetizar grasas. Como sintetiza BLDL, LDL, de alguna manera el cuerpo tiene que eliminar esta gran cantidad de grasas que se está sintetizando el hígado. Está sintetizando lipoproteínas como mecanismo de compensación a la carencia de proteínas. Como tenemos carencia de proteínas, empieza a sintetizar BLDL, LDL. Y como hay bastante cantidad en el cuerpo tiene que eliminar por algún lugar. ¿Y cómo lo elimina? A través de la lipiduria, que va a ser que el paciente está orinando lo que son los cilindros grasos. Bien, de esa manera se produce. Ahora vamos a hablar que también hemos mencionado que el hígado también sintetizaba los factores de coagulación, pero en este caso se va a presentar una alteración. Cuando hablamos de que hay una alteración, vamos a tener que está disminuida la antitrombina 3. Está disminuida la antitrombina 3. También los factores 9, 11 y 12, ¿no? También los factores 9, 11 y 12. Ahora dirán, ¿y qué tiene de importante todo esto? Hemos dicho que como hay una disminución dentro de los factores de coagulación de la antitrombina 3, su nombre dice antitrombina 3, va a haber una mayor predisposición a la formación de trombos, doctores. ¿Bien? También se presenta una deficiencia, ¿no? Hay una deficiencia en las proteínas de transporte, como va a ser la transferrina, el cobre, el zinc, la vitamina D. También hay una disminución en las proteínas de transporte, la transferrina, el cobre, el zinc, la vitamina D. Y como hay carencia de proteínas, no se olviden que las proteínas forman nuestros anticuerpos. Entonces, mi paciente tiene una hipogamma-globulinemia, que esto le predispone a cualquier tipo de infección. ¿Bien? Continuamos. Hemos indicado que esta hipoalbuminemia producía una disminución de la presión oncótica del plasma, que ya lo hemos detallado. Se va a producir una disminución del volumen plasmático y todo esto, doctores, me va a activar lo que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si en mis vasitos, si a nivel del espacio intravascular hay una disminución de volumen, de volemia, ¿quién lo detecta? Lo detecta el riñón, las células yuxtaglomerulares. Y como lo detecta estas células yuxtaglomerulares, de inmediato libera lo que va a ser la renina y el hígado produce el angiotensinógeno y se desencadena este sistema que ya hemos mencionado, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona me va a producir lo que va a ser la retención de agua y sodio. No se olviden, doctores, que cuando se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, me aumenta lo que es el tono simpático, porque se va a producir la vasoconstricción.
aumenta la liberación de la hormona antidiurética por la hipófisis posterior. La hipófisis posterior libera ADH y hay un aumento de la hormona antidiurética. Se presenta la vasoconstricción y todo esto, ¿quién está desencadenando lo que va a ser este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que me va a producir retención de agua y sodio. Una vez que hemos mencionado esta fisiopatología, que es lo más relevante, vamos a hablar de los estudios complementarios. En los estudios complementarios y en la clínica, ¿qué presenta en la clínica? Algo característico, el paciente te dice que tiene orinas espumosas, ¿bien? Y eso siempre nos debe llamar mucho la atención. Te dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo orinas espumosas, ¿bien? Eso ya me hace pensar en que tiene un síndrome nefrótico, nefrítico. En la clínica va a presentar lo que es dolor en hipogastrio que irradia región dorsolumbar tipo cólico. Va a ser este dolor, va a ser tipo cólico. Bien, eso es lo que presenta en la clínica, además de en la región periorbitaria, va a presentar los edemas, algo que no se presenta en la infección del tracto urinario. En los estudios complementarios pedimos hemograma, urea, creatinina, examen general de orina y vamos a pedir lo que va a ser la albúmina, vamos a pedir la albúmina, también pedimos complementos C3 y C4, ¿bien? ¿Cómo va a estar el hemograma? Vamos a observar una anemia dilucional. Observamos lo que va a ser una anemia dilucional porque hay un aumento de la cantidad de edema. La urea y la creatinina está con azoemia, hay un aumento de la urea y la creatinina. Como la tasa de filtrado glomerular está disminuido, aumenta la urea y la creatinina. En el examen general de orina vamos a poder observar lo que va a ser los cilindros grasos, ¿no? Hemos indicado que empieza a presentarse lipiduria, que son los cilindros grasos en la orina. ¿Cómo va a estar la albúmina? La albúmina está disminuida, el complemento C3, C4 está disminuido. Y aquí podemos observar el edema. Miren, aquí tenemos un edema palpebral, un edema maleolar. Este tipo de edema se va a presentar, doctores, cuando hablamos de un síndrome nefrótico, de un síndrome nefrítico, que esto no se presenta en una infección urinaria. El tratamiento. Nos vamos a ir a este dibujito. Traten de dibujarlo, este cuadro, como les he mencionado, está en mi TikTok de la misma forma. Si quieren repasar, doctores, igual tienen bastantes fármacos también para que repasen. Aquí vamos a hablar. Hemos indicado que mi pacientito va a presentar lo que va a ser como mecanismo de compensación la síntesis de grasas, de las lipoproteínas, LDL, VLDL. En este caso, ¿qué hacemos, doctores? En este caso, yo le voy a dar a mi pacientita atorvastatina, doctores. Bien, la atorvastatina. La atorvastatina utilizamos en dislipidemias. Bien, utilizamos en dislipidemias. Le doy atorvastatina. ¿Cuál es su mecanismo de acción de la atorvastatina? Actúa a nivel de la acetilcoenzima A2. Actúa a nivel de la acetilcoenzima A2. Bien, ese es su mecanismo de acción. ¿De cuánto le voy a dar? Le podemos dar de acuerdo al peso de mi pacientito de 40 o de 80 miligramos. Yo puedo dar de 40 o de 80 miligramos. Eso es súper relevante. Bien. Entonces ya tenemos la atorvastatina. Acá mi paciente me está formando, hay una disminución de la antitrombina 3, también de los factores 9, 11 y 12. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a administrar lo que va a ser la heparina, porque mi paciente tiene una disminución de la antitrombina 3 que me va a formar trombos. Entonces, ¿qué le doy? Heparina. La heparina vamos a administrar de 20 miligramos. De 20 miligramos se va a administrar a nivel subcutáneo. Bien, en la barriguita se va a colocar o le va a colocar la licenciada. Heparina de 20 miligramos subcutáneo. Mi pobre paciente está todo edematizado, doctores. Bien, está todo hinchado mi paciente. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le damos su furosemida, ¿no? Que es un diurético, como está internada, de 20 miligramos cada 8 horas. Administramos furosemida de 20 miligramos cada 8 horas. Vamos a dar también lo que es el losartán, ¿no? Para
es un antagonista de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué le voy a dar? Losartán, que es un antagonista de la angiotensina 2, bloqueador de la angiotensina 2, de 50 miligramos día. También utilizamos lo que es un inhibidor de la renina, que bloquea toda esta cabeza, todo este eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Le doy un inhibidor que va a ser el propranolol de 40 miligramos día. Entonces, todos estos fármacos se utilizan y traten de relacionar siempre, doctores, les aconsejo fisiopatología y fármacos, que es la base de toda la medicina. Bien, con esto ustedes, si no se acuerdan, esto se van a defender con cualquier tema, aunque sea con sus palabras, pero como ya saben, doctores, ustedes se van a defender. Y cuando uno relaciona y no solo memoriza, es más fácil que yo haga más sinapsis, cree más enlaces a nivel neuronal y yo me acuerde en el grado, doctores. Bien, en cambio, si memorizamos, me olvido una palabra, me olvido toda la definición. Bien. Continuamos, vamos a hablar de los fármacos. Dentro de los fármacos ya sabemos que usamos la atorvastatina de 40 miligramos día. Voy a utilizar el losartán de 50 miligramos día. Vamos a utilizar lo que va a ser la heparina de bajo peso molecular. ¿De cuánto hemos dicho? Vamos a utilizar de 20 miligramos subcutáneo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a usar, pero aquí falta, ¿no? Falta lo que va a ser el propranolol. El propranolol, no se olviden, de 40 miligramos día que vamos a utilizar, el propranolol. Estos son los medicamentos que vamos a utilizar. Ahora me preguntarán, y en este caso, ¿hacemos restricción de líquidos? Sí, hacemos restricción de líquidos. Solo se le va a administrar 800 ml para 24 horas. Solo 800 ml para 24 horas vamos a administrar. ¿Bien? Restricción hídrica. En respecto a la dieta, ¿no? En la dieta vamos a dar una restricción de sodio de 6 gramos día. No puede sobrepasar mayor a estos 6 gramos día. Restricción de sodio. La dieta, una dieta hipoproteica, no se olviden, porque el riñoncito debe recuperarse. No le voy a dar una mayor sobrecarga a este pobre riñón. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que conocer, doctores. Eso es lo puntual. ¿Tenemos dudas? ¿Está todo claro, doctores? Síndrome nefrótico es algo que ingresa frecuentemente al examen de grado. Bien, entonces en este caso, pues realizan que presenta dolor en hipogastro, que irradia región dorso-lumbar, ¿no? Ya conocen los detalles. A eso que le voy a añadir, que presenta edema, ¿no? En la región periorbitaria y orinas espumosas. Ahí a tu jurado le has dicho, ¿sabe qué, doctor? Esto es síndrome nefrótico. Bien. Y en la conducta, obviamente, estos medicamentos que no pueden faltar. Bien. Eso sería respecto a lo que va a ser el síndrome nefrítico y nefrótico. Ahora vamos a hablar de otro tema, doctores, que también está relacionado, ¿no? Y justamente mañana estamos con exámenes de grado, doctores, que ya salió para la UDABOL, salió para Univalle los exámenes de grado, creo que también ya salió para UNICEM, doctores, ¿bien? Y justamente tenemos un paciente, ¿no? Que tiene celulitis, ¿bien? Tiene celulitis, el paciente presentó fractura y además tiene diabetes, o sea, el paciente tiene un poquito de todo, es de sexo masculino, ha presentado una fractura aproximadamente hace 6 días, posterior a ello ha hecho una celulitis, tiene obesidad, una obesidad mórbida, entonces tiene todas estas características. Antes de que den su examen de grado me pueden consultar, doctores, no hay ningún problema. Si ustedes ya tienen el diagnóstico, me dan una llamadita, siempre les sugiero, doctores, que las llamaditas o las consultas me pueden hacer aproximadamente 10 de la noche. Recién yo termino de trabajar a las 9:30, normalmente 10 de la noche llego a casa. Entonces, a esa hora me llaman, no se preocupen, me dicen, estos diagnósticos tenemos y mañana es mi examen de grado. Yo con todo gusto les voy a indicar esto, estudia, esto enfatiza, porque a veces hay cosas que no va a ingresar al grado y es irrelevante que me estén repasando cosas que no va a ingresar, doctores. Bien, entonces, por ejemplo, había un paciente que tiene ACV y el paciente, en este momento, el paciente está con sedación, ¿bien? Entonces, ese tipo de paciente no va a ingresar porque no está consciente, no está hablando, ¿bien? Continuamos.
En estos pacientes frecuentemente, doctores, y les voy a aclarar, justamente anoche me llamaba su compañera, me indicaba, doctora, ¿por qué le han dado heparina a la paciente? Porque la paciente tiene una obesidad mórbida, doctores. Por eso es que le han dado heparina. Además, como tiene fractura, ¿no? Fractura de tibia y peroné, esta paciente no puede caminar, doctores. Y una persona que no está en movimiento va a formar lo que va a ser trombos. Por eso le han dado la heparina, porque me decían algo tiene que ver la celulitis con la heparina, no, nada que ver. Le están administrando para prevenir trombos por la fractura. Bien. Continuamos. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la epidermis, la dermis, la hipodermis. Estas son las capas de la piel. Epidermis, dermis, hipodermis. Vamos a hablar de la erisipela. La erisipela, doctores, va a estar causada más frecuentemente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. Y hablamos de la celulitis. La celulitis está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y también por el estafilococo aureus. ¿Bien? Y aquí tenemos también lo que va a ser el Haemophilus, está el Vibrio cholerae, está la E. coli, el Proteus, el neumococo, el meningococo. Bien, entonces toda esta etiología vamos a tener nosotros. En la erisipela se presenta más frecuentemente en la infancia o edad avanzada. Se presenta por una lesión cutánea previa, puede ser por un impétigo, por un eczema, una fisura o un intertrigo. Bien, entonces la erisipela se va a presentar en edades avanzadas. Puede ser en la infancia o puede ser, ¿no? Cuando hablamos infancia, es en los niños, por ejemplo, menor a 1 año o una edad avanzada mayor a 65 años. Se presenta repasando por lesiones cutáneas, el impétigo, el eczema, las fisuras, el intertrigo, también va a estar lo que es la diabetes, el enolismo. ¿Qué quiere decir el enolismo, doctores? Cuando hablamos de enolismo es el alcoholismo, ¿bien? Se presenta también vamos a tener lo que va a ser el síndrome nefrótico. También en el síndrome nefrótico por éstasis venosa o linfática. Vamos a hablar de la celulitis. La celulitis se va a presentar por traumatismos previos de la piel, lesiones punzantes o cortantes, abulsiones, lesiones cutáneas previas, úlceras, forúnculos, linfedema crónico. Bien, entonces no se olviden cuál va a ser en la epidemiología las causas. El cuadro clínico, esto para mí es importante. Esto es lo que quiero que esté en su enfermedad actual. Bien, si es que les toca erisipela o les toca celulitis. En la erisipela tenemos una placa elevada, eritematosa, dolorosa, caliente de límites netos con respecto a la piel sana. Acá se presenta un signo que es un signo centrífugo. Puede presentar ampollas y hemorragias superficiales. Se observan adenopatías y fiebre. Las localizaciones principales son los miembros inferiores en un 70-80% y en la cara en un 5 a 20%. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Repasando, hay una placa elevada, eritematosa, dolorosa, caliente. Acá le colocan lo que conocemos la tetrada de Celso, pero quiero que hablen que hay una placa elevada eritematosa. Ahí le colocan dolorosa, caliente, de límites netos con respecto a la piel sana. Aquí se observa el signo centrífugo, puede presentar ampollas, hemorragias superficiales, se observan adenopatías y fiebre. Las localizaciones principales en miembros inferiores de un 70 a un 80%. Y en la cara de un 5 a 20%. Bien, entonces aquí vamos a observar lo que va a ser la erisipela. Si se fijan, presenta una placa eritematosa sobre elevada. Bien, tenemos lo que son los límites netos. Aquí va a ser caliente, va a ser dolorosa, ¿no? Hablamos de la celulitis. En la celulitis tenemos una placa eritematosa, dolorosa, edematosa, sin sobreelevación ni límites netos con linfadenopatía local.
Puede haber formación de absceso y necrosis cutánea. Puede afectar todo el tegumento a excepción del pabellón auricular. ¿Bien? Y aquí vamos a observar, miren, tenemos una placa eritematosa sin sobreelevación, no hay sobreelevación. Y aquí tenemos lo que va a ser bordes irregulares. Eso es lo que quiero que coloquen en su enfermedad actual. Bien, que va a presentar tumor, rubor, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que colocar. Bien, por favor, aquí colocan, ¿no? Que es una placa eritematosa sin sobreelevación y bordes irregulares. Vamos a hablar de las complicaciones. En las complicaciones, la erisipela desarrolla lesiones más profundas. La erisipela desarrolla lesiones más profundas, va a presentar adenitis supurada y glomerulonefritis. Ahora me dirán, ¿cómo va a producir glomerulonefritis? Recuerdan, doctores, que cuando hemos hablado del estreptococo beta hemolítico del grupo A, puede ingresar por una faringoamigdalitis, puede ingresar a través de la piel también. Entonces, ¿por quién tiene el tropismo? Tiene el tropismo por los glomérulos. Entonces, si ha ingresado, es una lesión en la piel que parece inofensiva, puede llegar a los riñones, doctores, ¿no? La estreptolicina O, lo que va a ser esta proteína M, llega a los riñones y entre sus complicaciones está la glomerulonefritis y obviamente una adenitis supurada que puede causar. ¿Bien? Vamos a hablar de la celulitis. Dentro de sus complicaciones puede causar una osteomielitis. Esas son las complicaciones que se puede presentar. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener lo que va a ser en la erisipela, la celulitis, la dermatitis de contacto, la urticaria gigante, y aquí puede estar también, doctores, lo que es la bacteremia. Aquí hablamos de lo que es el Clostridium jejuni, está la enfermedad del Lyme, ¿no? La enfermedad de Lyme, ¿no? Se va a encontrar más que todo esto se presenta en Europa, ¿no? La enfermedad de Lyme, ¿no? La enfermedad de Lyme. Entonces, aquí tenemos lo que va a ser el diagnóstico diferencial. No se olviden de erisipela, celulitis, dermatitis de contacto, urticaria gigante, vamos a tener la enfermedad de Lyme. En la celulitis tenemos la fascitis necrosante, el antrax cutáneo, la gota aguda, la hipersensibilidad a picadura de insectos. Entonces se puede presentar también un pioderma gangrenoso. Aquí tenemos bastantes. Principalmente quiero que se acuerden fascitis necrotizante, el antrax cutáneo, la gota aguda y la hipersensibilidad a picadura de insectos. Bien, ese es el diagnóstico diferencial. Vamos a hablar del tratamiento. Si hablamos de una erisipela que no tiene mayor complicación, recién ha iniciado, mi tratamiento es ambulatorio. ¿Qué le vamos a dar, doctores? Porque si hablamos de erisipela, estamos hablando que está causada por quién? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué va a ser? Es un gran positivo. Entonces, ¿qué le doy? Le doy amoxicilina, doctores, porque la amoxicilina inhibe la pared bacteriana y actúa muy bien ante estos gérmenes. Amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Bien? ¿Por cuánto tiempo? Se le va a dar por 7 días vía oral. 7 días vía oral. ¿Bien? En una celulitis, doctores, tenemos lo que va a ser el estreptococo, también hablamos del estafilococo aureus. Bien, entonces, en este caso voy a reforzar mi tratamiento porque estoy hablando ya de lo que va a ser el estafilococo aureus. Bien, se me puede complicar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Amoxicilina de 875 miligramos más el clavulánico de 125 miligramos cada 12 horas, ¿bien? Vamos a utilizar por 5 a 7 días. Ahora, ¿qué sucede? Como en este paciente que tiene diabetes, que tiene fractura, que se ha complicado. En este caso, el criterio va a ser la internación. Cuando hablamos de internación, ¿qué le voy a administrar?
Tanto para erisipela o celulitis administramos, doctores, lo que va a ser la ceftriaxona. Ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. Bien, ya sea erisipela, que sea complicado, celulitis, administran ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas. Bien, ahora vamos a mencionar. Ya si presenta secreción purulenta fétida, quiere decir que estamos ante la presencia de anaerobios. En ese caso voy a reforzar con el metronidazol. Metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas vía EB. De esa manera hacemos el refuerzo. Si es que hay una secreción purulenta fétida. Bien, eso es muy importante, doctores, que nosotros vayamos a conocer. Eso es lo que tienen que conocer respecto a lo que va a ser celulitis, erisipela, lo que hemos mencionado también súper importante, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Vamos a avanzar un tema más, por favor, me dan un momentito, les voy a compartir. Vamos a hablar de EPOC, ¿bien? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un padecimiento que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire que no es completamente reversible. Bien, es un padecimiento que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire que no es completamente reversible. Hablamos de la fisiopatología. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la disminución de la elasticidad pulmonar en enfisema y el aumento de la resistencia de las vías respiratorias en bronquitis crónica dificulta la expiración, generando atrapamiento aéreo e hiperinsuflación pulmonar. Esto incrementa el trabajo de los músculos inspiratorios, provocando el uso de músculos accesorios y el aplanamiento diafragmático. La obstrucción heterogénea de las vías aéreas causa un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, reduciendo la oxigenación sanguínea y generando hipoxemia. En fases avanzadas, las alteraciones de la ventilación-perfusión aumenta el espacio muerto fisiológico y disminuye la sensibilidad al dióxido de carbono, conduciendo a una hipercapnia y acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir toda esta fisiopatología? Que cuando se presenta una disminución en la expansibilidad y la elasticidad, que esto evaluamos realizando la palpación, se va a presentar una dificultad en la expiración. Esta dificultad en la expiración va a causar un atrapamiento aéreo y va a causar una hiperinsuflación pulmonar. Como hay atrapamiento aéreo y hay una hiperinsuflación pulmonar, esto incrementa el trabajo de los músculos inspiratorios, provocando el uso de los músculos accesorios. Como mencionamos, hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, ingresa menor cantidad de oxígeno y no está saliendo el CO2. Como no se está eliminando, no está saliendo el CO2 aumenta, aumenta, aumenta y tenemos lo que va a ser la hipercapnia. Y esta hipercapnia, que es el aumento de CO2, si no se trata, nos puede conllevar a una acidosis respiratoria crónica y la muerte de mi paciente. Hablamos del índice de Reid. En esta enfermedad es importante el índice de Reid, que es el cociente entre el espesor de la pared y el de las glándulas bronquiales. Bien, entonces es un cociente que nos ayuda a evaluar el espesor de la pared y el de las glándulas bronquiales. El número es igual a 0,25. Este índice está aumentado en la bronquitis crónica. Va a estar mayor o igual a 0,6. Bien, está aumentado.
Vamos a hablar de la clasificación. Nosotros tenemos dos tipos de bronquitis, las más conocidas, bronquitis crónica y enfisema. Cuando hablamos de una bronquitis crónica, se presenta la destrucción del parénquima pulmonar. Hay un daño del parénquima pulmonar. Esto frecuentemente se da por el uso del tabaco. Justamente ayer hablaba con el grupo de las clases presenciales y me indicaban, Doc, ¿por qué están sacando la ranitidina? Ahora quieren sacar lo que va a ser el ketorol. Y acá les menciono, doctores, ¿no? Cualquier tipo de fármaco tiene sus efectos adversos. No hay ningún tipo de fármaco que no tenga efectos adversos. Aquí depende del uso que uno le va a dar. Por ejemplo, ¿no? Y les pongo aquí claro, hay personas que utilizan la metformina para bajar de peso o porque quieren tener un peso ideal o porque van al gimnasio y no pueden bajar de peso, tantas cosas que hay. Si alguien lo usa adecuadamente y, por ejemplo, es consciente, lo usa durante un mes, 2 meses, después que ha bajado de peso, trata de mantener su peso, se ha realizado un buen uso de la metformina. Y si hablamos de una persona, por ejemplo, que no va al gimnasio, tiene una dieta desordenada, no tiene una dieta organizada y solo toma metformina de manera descontrolada para bajar de peso, pero no está haciendo una dieta, en este caso hay un mal uso que esta persona a la larga va a presentar lo que va a ser una diabetes entre las complicaciones. Entonces depende mucho del uso. Y justos mencionaban, ¿por qué no sacan el cigarro del mercado y por qué están sacando otros medicamentos? Bien, y esto es un poquito para reflexionar. Entonces, por ejemplo, el cigarro es tóxico, no solo para la persona que fuma, sino también para el alrededor, ¿no? Para el medio donde te encuentras. Y es una de las principales causas de bronquitis crónica, el cigarrillo. Vamos a hablar del enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar se caracteriza por una destrucción de los septos alveolares. Bronquitis crónica hemos mencionado una destrucción del parénquima pulmonar. En cambio, en el enfisema se produce por la destrucción de los septos alveolares. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la etiología. Como ya hemos mencionado, está el cigarrillo, el humo del tabaco. Aquí mencionamos un dato importante. Si llega a consulta un paciente pediátrico que presenta disnea, que presenta esta dificultad respiratoria marcada, que se exacerba de manera nocturna, en este caso, en un niño, yo no voy a pensar que fuma, ¿no? No sabe ni agarrar un cigarrillo aún. En este caso es por una deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Cuando hablamos de esta deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿qué hace esta alfa-1 antitripsina? Por ejemplo, en nosotros que estamos sanitos, es quien evita que la colagenasa y la elastasa se activen a nivel pulmonar. Es la que le pone un alto, un estate quieto. Entonces, si esta alfa-1 antitripsina, que es la encargada de inhibir, de bloquear a la elastasa, a la colagenasa, está disminuida, va a producirse un daño a nivel pulmonar. Y en estos niños está disminuida la alfa-1 antitripsina, que va a ser de 300, en este caso va a estar disminuida en laboratorios, es menor a 200 miligramos decilitro. En laboratorios es menor a 200 miligramos decilitro. Y en este caso, ¿qué le voy a dar a este niño? Vamos a darle la alfa-1 antitripsina, que es lo que no tiene de 300 microgramos decilitro, doctores. Bien, entonces le va a administrar vía EB 300 microgramos de alfa-1 antitripsina. Eso es lo que se le va a administrar porque tiene una carencia. En el laboratorio está menor a 200 miligramos decilitro. Bien, entonces, ¿qué le doy? Le vamos a dar 300 microgramos de alfa-1 antitripsina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dentro de los factores de riesgo ya mencionamos fumadores, la polución atmosférica, la exposición ocupacional. Por ejemplo, si alguien trabaja en una discoteca, es un mesero, está bastante expuesto al humo del tabaco. El virus sincitial respiratorio, esos son los factores de riesgo.
En la bronquitis crónica vamos a mencionar algunos detalles. Se caracteriza porque va a presentar destrucción del parénquima pulmonar, presenta una tos productiva generalmente matinal. Presenta una tos productiva generalmente matinal. Cuando mencionamos el enfisema pulmonar, hemos indicado que es una destrucción de los septos alveolares, se va a presentar una tos seca, no es una tos productiva, es una tos seca, una tos seca. En la clínica van a presentar disnea de esfuerzo, ortopnea, hipoxia. La gran diferencia, que esto les van a preguntar en el examen de grado, hablamos de bronquitis crónica y de enfisema. En la bronquitis crónica son gorditos, son obesos, ¿bien? Van a presentar una característica que son cianóticos, son obesos, son cianóticos. En cambio, en el enfisema se les conoce como los sopladores rosados. El paciente tiene una coloración rosada, ¿bien? Y son pacientes delgados en el enfisema. Otro dato, a estos pacientes que son obesos y cianóticos se les conoce como abotargados azules. Se les conoce como abotargados azules. Hemos mencionado que se presenta con una característica de tos productiva. En el enfisema es una tos seca. La edad en la bronquitis crónica se presenta de 45 a 50 años. En el enfisema se presenta en pacientes delgados y de 60 años, mayores de 60 años y son delgados. En la bronquitis crónica es característico esta coloración cianótica, por eso se le conoce como abotargado azul. En el enfisema va a presentar el tórax en tonel. Presentan hipoxemia en la bronquitis crónica. En el enfisema presentan una disnea. Va a presentarse la apnea del sueño en la bronquitis crónica. En el enfisema pulmonar se presenta, no hay una hipoxemia significativa, presenta disnea pero no es tan significativo y el murmullo vesicular está disminuido. El diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar? En el diagnóstico se les pide un hemograma donde se va a encontrar una policitemia. ¿Por qué se va a encontrar una policitemia? Porque los glóbulos rojos son quienes transportan el oxígeno y como este paciente está presentando disnea, entonces como mecanismo de compensación aumentan los glóbulos rojos para transportar mayor cantidad de oxígeno. Por eso se encuentra la policitemia en el hemograma en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la gasometría, la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Está disminuida. Bien, en la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Está disminuido. La presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 40 milímetros de mercurio. Está aumentada, ¿no? El CO2 está aumentado. Se le va a pedir rayos X de tórax. En el EPOG vamos a poder observar lo que es un aplanamiento del diafragma. Podemos observar en la placa radiográfica aplanamiento del diafragma. Aumento de los espacios intercostales, hiperclaridad y aumento de la trama bronquial. Entonces, ¿qué tenemos? Hiperclaridad, aumento de la trama bronquial, aumento de los espacios intercostales y aplanamiento del diafragma. Aquí tenemos la clasificación de Gold. La clasificación de Gold se utiliza para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El grado 0 es un riesgo de EPOG, donde se presenta tos más expectoración. Eso es el grado 0. En el estadio 1 vamos a tener lo que es el volumen expiratorio forzado en relación con la capacidad vital forzada menor al 70%. Y aquí tenemos un predominio del volumen expiratorio forzado mayor al 80%. En este caso es un criterio diagnóstico. Bien, ¿qué relacionamos el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada, que es menor a 70? Pero aquí predomina el volumen expiratorio forzado que va a ser mayor al 80% previsto.
En el estadio 2 tenemos un EPOC moderado en relación del volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada. Igual es menor a 70. Aquí el volumen expiratorio forzado va a ser de un 50 a un 80%. Se va a presentar disnea de esfuerzo. En el grado 3 es un EPOC grave. Lo mismo, relación volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada, que es menor al 70%, pero aquí predomina el volumen expiratorio forzado, donde se presenta, miren, de 30 a 50%. Hay una disnea en reposo, doctores, hay una disnea en reposo. Y en el grado 4 que se va a presentar un EPOC muy grave donde el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada es menor a 70, pero el volumen expiratorio forzado va a ser menor a 30. Entonces va a ser menor a 30. Bien, en este caso necesitan este tipo de pacientes internación de inmediato, doctores. Bien, eso es muy relevante. La espirometría. Nosotros aquí hemos mencionado igual los criterios, es lo mismo que hemos mencionado, doctores, ¿no? Lo mismo. El índice de tabaco. Para el índice de tabaco, ¿cómo vamos a calcular nosotros? Vamos a calcular el número de cigarrillos al día por el número de días que va fumando. Bien, entonces esta es la fórmula. Aquí calculan número de cigarrillos al día, por ejemplo, creo que una cajetilla tiene 20 cigarrillos, entonces te puede indicar que consume 20 cigarrillos al día, ¿no? Por el día, por el número de días que va fumando. Entonces acá multiplicamos número de cigarrillos al día, si es una cajetilla, si va a ser 2 cajetillas, por el número de días que va fumando, ahí lo van a colocar. Supongamos, fuma 40 cigarrillos al día, ¿no? Lo multiplicamos por el número de días que va fumando. Bien, entonces supongamos que nos indica que fuma aproximadamente, ¿no? Un año, que sería 365 días. Lo vamos a dividir entre 20. Bien, entonces, de esa manera nosotros vamos a calcular número de cigarrillos por año, ¿no? Entonces hemos dicho 40 cigarrillos, lo vamos a multiplicar por un año, lo vamos a dividir entre 20. Bien, entonces si multiplican 40, ¿no? Número de cigarrillos al día 40, fuma un año, ¿no? Un año que sería 12, ¿no? Un año sería 12. Lo vamos a dividir entre 20. El índice de tabaco sale de 24, doctores, de 24. Entonces, si hablamos de 24, porque he multiplicado acá 40 por 12, porque ya va un año, entre 20 sale 24. Como sale 24, estaríamos con un riesgo intenso. De 21 a 40 es un riesgo intenso y aquí se encontraría lo que es el número 24, doctores. Entonces, el riesgo de EPOC según el índice de tabaco tenemos nulo cuando es menor a 10, moderado de 10 a 20, intenso de 21 a 40 y alto más de 41. Esto es pregunta de examen de grado. Nulo menor a 10, moderado de 10 a 20, intenso de 21 a 40, alto más de 41. Eso es nuestro índice de tabaco. Bien, doctores, aquí nos quedamos, por favor. El día de mañana continuamos con las clases. Bien, doctores, gracias por su atención. No sé si tenemos dudas, preguntas. ¿Está todo claro? Eso sería todo, doctores. Nos vemos mañana.